Hola, te preguntarás, Pato, ¿qué rayos haces subiendo un video en pleno martes? Lo que pasa es que el libro que estoy leyendo es enorme y me está moviendo muchísimo y me está encantando y me está inspirando y necesito hablar con alguien de esto. Alguien que no me interrumpa y la cámara no me interrumpe. Entonces decidí hacer diferentes videos al respecto porque la verdad es que una reseña de esto sería enorme. Así que solamente les voy a contar lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que se me ha quedado en la cabeza del libro y espero motivarlos a que ustedes vayan corriendo a su librería más cercana, lo compren y lo lean y después me comenten qué les pareció. Así que aquí vamos, esto es la charla del libro Sapiens, escrito por Yuval Noah Harari, filósofo, escritor e historiador. Este libro realmente ha movido fibras dentro de mí que no se pueden desmover. Empecemos siendo honestos, se podrán dar cuenta que no lo he terminado de leer. O sea, hasta donde van los señaladores es donde voy. Casi a la mitad, de hecho, voy prácticamente a la mitad, me falta todo esto. Pero creo que la mitad da para muchísimo de qué hablar y no quisiera que el video durara 100 años, entonces probablemente voy a subir aquí a 3, 4, 5 videos de este libro, no me importa cuántos. Es importante, pon atención. Han habido varias críticas fuertes al libro, ¿por qué? Porque yo creo, más bien, yo creo que han habido críticas fuertes porque habla de una manera burlona sobre la política, las religiones y la economía. Y no burlona en el sentido que los haga ver como payasos, sino burlona en el sentido que dice, ok, esos tres son las bases de nuestra sociedad. Y no solo de que una sociedad, o sea, del mundo entero, son las bases, perfecto. Todos nos pusimos de acuerdo para que esas fueran las bases, está genial, pero eso no quiere decir que sean una verdad absoluta o objetiva como nos lo quieren hacer ver. Intenta tal vez abrirle los ojos a la sociedad de que sí, esto es importante porque, a ver, no nada más porque sepas que no es verdad, de repente te vas a salir de cómo funciona la sociedad y te va a ir bien, claro que no. La verdad es que estamos de alguna manera agarrados, arraigados a cómo funciona el sistema y no nos podemos salir de él porque nos va mal, no vamos a vivir bien, no vamos a ser felices o como él dice, no vamos a tener placer, no va a ser nuestra estadía en este mundo placentera. ¿De qué va este libro hasta lo poco que llevo leído? En primer lugar, esas tres bases son las bases de nuestra historia, de nuestra sociedad actual. Narra desde el día 1, así, Big Bang, explosión, creación de materia, tiempo y espacio y energía, excelente. Desde ese día narra hasta, por lo que sé y por lo que he visto en su índice, el futuro, o sea, como que predice el futuro, me refiero a, habla de cómo él cree que cómo vamos a ser en un futuro, ¿no? Pero dentro de toda esta historia que narra, nos está diciendo cómo es que paso a paso se fue creando la sociedad que tenemos ahorita. Cómo es que paso a paso se fueron creando las religiones, se fue creando la política, / los imperios, y se fue creando el poder que tiene el dinero y que literalmente es la razón por la que se mueve el mundo. Hablar de esto me encanta, pero me mata al mismo tiempo. Necesito azúcar. Ok, quiero que vean literalmente como que todos los post-its que tengo y anotaciones son muchas. Por lo menos para lo que yo estoy acostumbrada a apuntar en los libros. Normalmente no tengo esta cantidad de highlights, pero es que cada frase para mí es una expresión mental. Voy a resumir muchísimo lo que estoy leyendo, porque yo no soy historiadora, no soy científica, me encantaría hacerlo, no lo soy. Entonces, por más que yo lea muchísimo, no se me quedan todos los datos en la cabeza, pero lo que a mí se me quedó y lo que a mí me ha hecho ver la historia y de hecho el comportamiento, la conducta toda humana de una distinta manera, pues es gracias a lo que se me ha quedado de este libro. Espero que así se vea mejor, se vea como con mucha luz, ¿no? Bueno, X. Hablemos de dinero. ¿Cómo comenzó el dinero según este autor? Todos sabemos que a principios de los principios, así los comienzos, la gente no necesitaba dinero per se, pero siempre hubo trueques. Siempre si yo necesitaba trigo, pero entonces yo era un médico, entonces yo intercambiaba, ¿no? Si yo necesitaba manzanas, pero yo tenía trigo, pues yo intercambiaba. Y ahí más o menos nos íbamos poniendo de acuerdo cuál era el valor de lo que yo tenía contra el valor de lo que tú tenías, y entonces íbamos intercambiando. Hasta ahí todo perfecto. Pero llegó un día en el que eran tantas diferentes cosas que habíamos desarrollado los seres humanos, los sapiens en específico, que pues a mí ya me habían pagado, no sé si yo era médico o abogado, ya me habían pagado con demasiadas manzanas, yo ya no necesitaba manzanas, entonces yo más bien necesitaba, no sé, tal vez yo como abogado necesitaba un médico, o tal vez yo como abogado necesitaba trigo, o yo como abogado necesitaba un carpintero, ¿no? Entonces tú llegas y me quieres pagar con manzanas, yo decía, ya tengo muchas manzanas, no gracias, y podía haber de dos sopas, una, que el que hacía manzanas, que el que cultivaba manzanas, hiciera como un trueque ahora de tres, que él fuera con el médico y le dijera, oye, yo te doy manzanas y tú por favor le tienes que dar el servicio al abogado porque yo necesito de su servicio de abogado.
y ya dependía muchísimo del médico si decía ya tengo suficientes manzanas, no gracias, o si decía ok, me late. Eso obviamente lo hacía cada vez más difícil, porque cada vez las personas tenían la necesidad, porque se habían creado la necesidad de obtener más servicios para tener una vida pues digna, placentera. Y ahí fue cuando comenzaron a decir necesitamos una cosa con la que podamos obtener lo que se nos dé la gana en el momento que lo necesitemos. No todo el tiempo van a estar manzanas, no todo el tiempo voy a necesitar un abogado y yo quiero decidir qué necesito en ese momento y no con lo que la gente me quiera pagar. Esa es la historia más resumida que les puedo hacer de cómo se inventó el dinero. Obviamente, del día 1 a en este momento, 2024 años después de Cristo, han pasado sin fin de cosas que, si quieren saberlo, pues léanse el libro, ¿verdad? Es lo más importante que alguien puede hacer, leerse un libro. Y si no, si les da flojera leer, porque yo entiendo que da pereza leer, y más cuando ves que un libro tiene 500 páginas. Tanta obsesión que me creó este libro, me di cuenta que hay un serie documental de National Geographic, que yo soy una obsesionada por National Geographic, en Disney Plus. Así que si tienes Disney Plus, corre a la parte de National Geographic. El documental se llama Origins y está en español, está traducido a cualquier idioma. Está súper bueno, porque tiene, me parece, no sé si 8 o 9 capítulos y cada uno hablan específicamente de una base de la sociedad. Está el dinero, está la muerte, está la comunicación, no me acuerdo qué otra, el fuego es súper importante, de hecho el fuego creo que es el número 1. Y la verdad es que dice cosas súper parecidas a lo que dice el libro, o sea, yo primero me he leído esto y como cuando iba en la página, no sé, 200, me di cuenta que existía otro documental y pasé el sábado completo viendo el documental porque me obsesioné. Ok, esa es la historia del dinero. La historia de la política y de las religiones es mucho más payasa. No sé por qué quiero usar esa palabra, pero quiero usarla. Es mucho más payasa y más sencilla y al mismo tiempo más tonta de lo que por lo menos yo creía. Yo no soy una persona a la que le gustaba la historia, creo que era mi materia menos favorita de la escuela. Probablemente fue la materia historia y geografía, las materias que más reprobé. Me divierte pensar en cómo sucedió, pero no me siento orgullosa. La clase de historia y leer los libros y subrayar y hacer resúmenes y tal me parecía lo más aburrido del mundo. Nunca nadie a mi alrededor tampoco me dijo como lo importante que era la historia para entender la cultura, lo importante que era la geografía para entender la historia. Yo más bien me iba más por las clases de matemáticas, español, literatura, esas clases eran mis clases. Y ahora, por ejemplo, que estoy leyendo este libro, el otro día le decía a mi novia, no tienes idea de lo que estoy leyendo. Y le empecé a contar ella de que pues sí, ya sabía, obvio, eso se sabe, ¿no? Como eso te lo enseñan en la primaria o eso me lo dijo en algún punto mi papá o no sé. Y me sentí tonta porque dije, no puede ser que yo no sabía esto. Pero, a ver, es válido porque ahora lo sé y eso me está cambiando muchísimo la percepción. Yo me dedico a estudiar el comportamiento humano aparte de reseñar libros y tal. Y la historia de la humanidad creo que es la base de estudiar el comportamiento humano. ¿Cómo te voy a decir de qué trata, cómo se mueve un ser humano en el mundo si yo no sé literalmente de dónde viene incluso la genética, ¿no? En fin, dejo claro que este libro, este precioso libro, me está volando la cabeza. Ha sido la mejor decisión de este año hasta ahorita leer este libro. Entonces, a lo que iba, me desvió muchísimo. Wow, estoy hablando con mi podcast. No me importa. Para hacerlo súper rápido, porque no quiero que este video dure muchísimo. Religión e imperios / política se crearon a partir de la ficción. Hubo un gen mutativo de una especie antes del Sapiens, y por decirlo antes me refiero por la genética que llevaban esos seres humanos, pero no porque literal fuera de que existieron unos, se murieron y llegaron nosotros, así no funcionó. Hubo un momento en la historia en que varias especies del género humano vivieron en el mismo planeta al mismo tiempo, que eso también me vuela la cabeza. Y entonces a partir de este gen mutativo es como comienza la más grande evolución cognitiva, que en eso han estado de acuerdo varios científicos y lingüistas, por lo menos los que he leído, que fue a partir de poder crear ficción. Antes los seres humanos solamente podían hablar de lo que veían, de lo objetivo, de lo real. Yo te podía contar la historia de cómo maté un tigre, pero era literal. Fui al bosque o a la selva, estaba viendo directamente hacia un árbol, apareció un tigre, corrí hacia él, lo maté, lo traje, listo. Y toda la gente era de que, wow, el cazador. Esas eran las historias en ese momento porque no podían hablar de otra cosa, no podían tener una narrativa imaginativa, de hecho con más palabras, como darle más sazón a su historia como lo podemos hacer ahorita. En el momento en que el Sapiens se da cuenta que puede crear ficción y empieza a pensar en cosas que nunca ha visto, o sea, básicamente a imaginar, es el momento en el que cambia la historia. Antes, los neandertales, por ejemplo, solamente podían vivir en tribus de no más de 150 personas, porque ellos se habían dado cuenta o habían llegado a un acuerdo, no sé, que 150 era como el tope de poder realmente relacionarte hasta cierto punto con cada una de ellas. Y era súper importante para ellos tener conocimiento de cada persona que los rodeaba. Entonces ya el 151 ya tu cabeza no te daba para relacionarte, entonces como que la tribu empezaba a no funcionar y se tenían que separar. El Sapiens se da cuenta que hay una manera de colaborar que no tiene que ser como de cara a cara, sino
con que todos creamos lo mismo, pues todos vamos a ir para el mismo lado. Y de ahí crea la ficción. Nuevamente, este es su súper resumen. O sea, obviamente no estoy diciendo así paso uno, año no sé qué, año no sé qué. No, esto es un súper resumen. Entonces, el Sapiens se da cuenta que la ficción es importante porque puede crear de ahí valores, leyes, para decirlo muy en general, a los que el ser humano se pueda arraigar, creer con tanta fuerza que va a dar su vida por ellos. Y entonces se imaginarán. La conclusión es imperio, política, leyes, religiones. Porque si hay algo que hace la diferencia entre religiones y política, es que la política, pues sí, te dicen, a ver, las leyes están aquí para que no nos matemos unos a otros, pero puede haber personas que digan, ¿y a mí qué? Si lo mato, o sea, si yo necesito comida, lo voy a matar, ya está, no me importa. Pero la religión venía a decirte, es que no solo por la sociedad, es que hay un Dios que todo lo ve y existe un castigo y un premio al final de tu vida, depende de cómo te portes. Entonces, no lo digo yo, no lo dice la sociedad, lo dice un ser supremo a ti. Y con eso las personas se comportaban y hasta la fecha se comportan un poco mejor de lo que lo harían si no existieran unos ojos todos poderosos que los están viendo todo el tiempo. Es como a una mínima escala, como cuando le dices a un niño, Santa Claus y sus duendes te están viendo todo el año y al final ellos van a decidir si te portaste bien y te va a traer juguetes y si no, no te va a traer juguetes. El niño se siente observado todo el año y cualquier cosa tú lo puedes manipular diciéndole, Santa Claus te está viendo, yo no sé, en Navidad ya veremos, en vez de inculcarle el buen comportamiento per se para su, no sé si decir felicidad, libertad, placer, desarrollo, crecimiento, madurez, porque este libro todos esos conceptos los desgarra, los deshace, porque dice, esos son conceptos que nos creamos nosotros, eso depende completamente de la conciencia humana, no es una verdad. Una verdad científica es el placer, ¿no? Eso incluso te desata cierto tipo de químicos en tu cerebro, pero la felicidad y la libertad no es una verdad científica, es un concepto desarrollado completamente de la conciencia humana. En fin, esas son las tres bases de la sociedad, que es dinero, política / imperios y religiones, las cuales se basaron totalmente en el día en el que el ser humano se dio cuenta que podía imaginar cosas que no estaba viendo, o sea, el descubrimiento o el invento de la ficción en el lenguaje. Y esta ficción se da a partir, te digo, de un gen, de una mutación genética que llevó al cerebro a tener otras partes, a tener otro tipo de desarrollo físico para dar pie a otro tipo de desarrollo cognitivo. Ese es el súper resumen de 250 páginas que llevo hasta ahorita. Yo no sé si les puede transmitir lo loca que me vuelve esto por lo obvio que es, pero también por saber en dónde estoy parada y en dónde estamos parados como sociedad. Yo, como una persona que estudia comportamiento humano, ahora me hace mucho más sentido ver cuando alguien se comporta de tal o cual manera, incluso cuando yo me comporto de tal o cual manera. Y también me encanta que el lenguaje sea la base de todo, porque a mí el lenguaje me vuelve loca, es una razón principal por la que leo. Y no solo el lenguaje, sino el lenguaje ficticio. Yo soy esa persona que se la pasa diciendo, yo no leo ficción, yo leo solo no ficción y ensayos académicos y tal. Y me he dado cuenta que todo lo que leo es ficción porque todo es inventado por nuestra conciencia. O sea, si nosotros un día dejamos de creer en el marketing se acaba. Mi perro no cree en el marketing, ¿no? Pero si yo un día dejo de creer en que los árboles tienen fotosíntesis, no porque yo lo deje de creer lo van a dejar de hacer. Esa es la diferencia entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva y la intersubjetiva, que son estos tres conceptos que marca en todo el libro. La verdad objetiva es como lo que dije, como el árbol, que no depende en absoluto de la conciencia humana. La verdad subjetiva es algo que yo solo creo, pero tal vez tú no, tal vez no crees en eso. No sé, tal vez mi hermano lo cree, pero yo no creo en eso y digo, bueno, allá tú, es tu rollo, ¿no? Pero la verdad intersubjetiva es en eso que todos de alguna extraña manera nos hemos puesto de acuerdo que existe, como el valor del dinero, las religiones, la política, el imperio, la moda, que de hecho el autor marca mucho, en específico, los conceptos de masculinidad y feminidad, que eso es a partir completamente de la conciencia de la mente, pero eso es para otro video porque este ya duró muchísimo y según yo iba a durar de que 5 minutos. En fin, espero que lean este libro. Si ya lo leyeron y no les gustó para nada y creen que es el peor error de la humanidad que este señor haya escrito este libro, por favor déjenlo en los comentarios y déjenme por qué. He leído varios artículos que critican el libro y al autor y la verdad es que hasta lo que he leído no me han convencido por completo cómo me ha hecho sentido leer este libro y que aparte les digo que lo he como estudiado, se puede decir así, con mucha información, específicamente la de National Geographic, porque yo confío mucho en esa página por alguna razón. Y pues nada, al final hay muchas cosas que sí hacen clic, que sí conectan, y hay muchas otras cosas que probablemente no. Pero en fin, la lectura es para cuestionarte cosas. No importa si el libro es la verdad del mundo o no, lo importante es cuántas preguntas te haga preguntarte, cuánta crisis existencial sientas al
al terminar de leer y digas, no puede ser, ¿por qué esto? ¿Por qué esto? ¿Para qué esto? ¿Para qué el otro? Eso es lo más importante de leer. Entonces, nada, te invito a que leas Sapiens y que si te gustó este video lo compartas y que si no te gustó, pues comentes por qué no te gustó. Creo que me gustó más este modo de explicar lo que estoy leyendo porque me emociona muchísimo. Los guiones me están volviendo loca porque aunque tienen un sentido, no es para mí. Suscríbete, sigue en las redes sociales si quieres, lee el libro, eso no es si quieres, de verdad, lee el libro, si no, ve el documental en Disney Plus o busca información en YouTube, yo qué sé. Y nos vemos en el próximo video que probablemente vaya a ser mucho más pronto de lo que tú y yo creemos.